En las profundidades del mar de Barents, donde el silencio solo se rompe por el crujido del hielo, se esconde un misterio que aún hoy nos hiela la sangre. Sí, desde luego. El 12 de agosto del año 2000, el submarino nuclear ruso K-141, Kursk, orgullo de la flota del norte, desapareció en esas aguas gélidas durante unas maniobras navales. Un gigante de acero. Que le ocurrió al Kursk y a sus 118 tripulantes. Buena pregunta. Esa es la pregunta que intentaremos desentrañar en este nuevo capítulo de The Deep Dive. Un auténtico rompecabezas histórico. ¿Empezamos? El Kursk era uno de los submarinos más modernos de la Armada rusa. ¿Así? Una bestia de acero diseñada para infundir temor en el corazón de cualquier enemigo. Vaya, ya veo. Su participación en este ejercicio, el primero a gran escala en más de una década, tras la caída de la Unión Soviética. Ajá. Debía ser una demostración de fuerza, ¿no? Una señal de que Rusia seguía siendo una potencia a tener en cuenta. Claro. Pero algo salió terriblemente mal. 2 explosiones, sí una seguida de la otra, resonaron en las profundidades. Increíble. La segunda, de una magnitud inimaginable, fue registrada por sismógrafos a miles de kilómetros, incluso en Alaska. ¿En Alaska? Sí, imagínate la fuerza necesaria para generar una onda expansiva capaz de recorrer semejante distancia. Es escalofriante, ¿verdad? Un estruendo que debió hacer temblar el propio océano. La verdad es que sí. Y sin embargo, la respuesta inicial de la Marina rusa fue desconcertante. Desconcertante. Sí, días de silencio, de confusión, de información contradictoria. ¿Y qué más? Se negaban a aceptar ayuda externa. Mientras, Mientras las familias de los marineros con el corazón en un puño esperaban noticias que nunca llegaban. es terrible. ¿Por qué esa reticencia? ¿Qué ocultaba el gobierno ruso? Es difícil no sentir una profunda angustia al pensar en la espera de esas familias aferradas a un hilo de esperanza, mientras los días se convertían en una agonizante cuenta atrás. Totalmente. Y mientras tanto, en el fondo del mar, el Kursk, un gigante de acero herido de muerte, se convertía en una trampa mortal. Se intentaron operaciones de rescate. Claro. Pero los fallos técnicos, la presión del tiempo y por supuesto la negativa inicial a aceptar ayuda internacional lo complicaron todo. Claro. Imagínate la desesperación de esos hombres atrapados en las profundidades, Uf. sabiendo que el tiempo se agotaba, que el oxígeno escaseaba. Finalmente, tras 5 largos días de silencio e incertidumbre, el presidente Putin autorizó la ayuda internacional. Al fin. Buzos noruegos con su tecnología de vanguardia fueron los primeros en acceder al submarino una semana después del hundimiento. Una semana después ya. Pero ya era demasiado tarde. Demasiado tarde. La escotilla del 9º compartimento, la última esperanza, reveló un panorama desolador. ¿Qué encontraron? El compartimento estaba inundado, silenciado para siempre por la fría oscuridad del abismo. Vaya, No había supervivientes. una tragedia absoluta. Un hallazgo que confirmó la tragedia y que al mismo tiempo abrió un nuevo capítulo en este misterio. ¿Qué causó la catástrofe? La investigación oficial, tras analizar los restos del naufragio, apuntó a la explosión de un torpedo defectuoso en la sala de torpedos seguida de una detonación aún mayor de varias ojivas al tocar fondo. Interesante. Sin embargo, hay expertos que plantean otra hipótesis igual de inquietante, que la tripulación no estaba suficientemente familiarizada con los torpedos de peróxido de hidrógeno, un tipo de torpedo muy potente pero también extremadamente volátil. Ya veo. Si esto fuera cierto, estaríamos hablando de un fallo humano, un error fatal que condenó al Kursk y a sus tripulantes. 2 versiones, 2 posibles causas y un sinfín de preguntas sin respuesta. ¿Fue un accidente o hubo algo más? Negligencia. Secretismo. Una combinación de factores. Es la pregunta del millón. Adentrémonos un poco más en las profundidades de este misterio, Me parece bien. porque la historia de Kursk no termina aquí. Efectivamente hay un capítulo quizás el más desgarrador que aún no hemos explorado. Así. La historia de los 23 marineros que según los informes sobrevivieron a las explosiones iniciales. Convivieron. Retirándose el 9º compartimento, lucharon por su vida en la oscuridad absoluta con el oxígeno agotándose y la esperanza desvaneciéndose con cada minuto que pasaba. Imaginar la escena atrapados en un ataúd de acero, a cientos de metros bajo la superficie, rodeados por un silencio denso, implacable. Una lucha a contrarreloj contra la muerte, una lucha que por desgracia no pudieron ganar. Pero ¿cómo murieron estos hombres? ¿Qué ocurrió en ese 9º compartimento? Las investigaciones posteriores revelaron que estos valientes marineros sobrevivieron durante al menos 6 horas después de las explosiones. 6 horas. Encontraron una nota escrita en la oscuridad por uno de los oficiales que describía su situación y la lista de los que aún estaban con vida. Increíble. Una prueba desgarradora de su resistencia, de su lucha contra un destino inevitable. Es una imagen que pone la piel de gallina, ¿verdad? Una cápsula del tiempo que nos transporta a esos momentos finales, a la angustia de esos hombres enfrentados a la muerte en las profundidades. Terrible.
¿Y qué pasó? Pero el destino les tenía reservada una última tragedia. ¿Qué ocurrió? Al intentar reemplazar un cartucho de oxígeno químico, se produjo una explosión que consumió el oxígeno restante. No me lo puedo creer. Un final terrible para una historia ya de por sí trágica. La tragedia de Kursk conmocionó al mundo entero. Un gigante de acero, símbolo del poderío militar ruso, yacía en el fondo del mar convertido en una tumba de metal. La pregunta que todos se hacían era, ¿cómo pudo ocurrir esto? Y a esa pregunta se sumaba otra aún más inquietante. ¿Se podría haber hecho algo más para salvar a esos hombres? La respuesta de la Marina rusa, lenta y llena de contradicciones, despertó una ola de críticas, no solo dentro de Rusia, sino a nivel internacional. La falta de transparencia y el secretismo que rodeó a todo el operativo de rescate alimentó la sospecha de que el gobierno ruso intentaba ocultar algo, negligencia, fallos en el sistema, o algo más oscuro, un secreto que no podía salir a la luz. Y mientras el mundo se hacía eco del desastre, las familias de las víctimas exigían respuestas. Querían saber qué había ocurrido, por qué sus seres queridos habían perdido la vida en las profundidades del mar. La presión era enorme, y el gobierno ruso, acorralado por la crítica, se vio obligado a actuar. En el año 2001 se llevó a cabo una operación de salvamento sin precedentes para recuperar los restos del Kursk. Imagínate la complejidad de la tarea, levantar un submarino nuclear de más de 150 metros de longitud desde una profundidad de 108 metros. Un desafío técnico titánico, sin duda. Y a pesar de todos los esfuerzos, un pedazo del Kursk permaneció en el fondo del mar, la sección de proa donde se originó la primera explosión. ¿Por qué no se recuperó esta parte? ¿Qué ocultaba esa sección que el gobierno ruso no quería que viera la luz? Las especulaciones no tardaron en surgir. Algunos hablaban de la presencia de torpedos de nueva generación de tecnología secreta que Rusia no quería que cayera en manos extranjeras. Otros incluso mencionaban la posibilidad de un sabotaje, de un ataque encubierto por parte de alguna potencia rival. Teorías que por supuesto nunca fueron confirmadas. El gobierno ruso, tras la operación de salvamento, publicó un informe oficial sobre las causas del desastre. Un informe que para muchos dejó más preguntas que respuestas. El informe, un documento de 133 volúmenes que se mantuvo en secreto durante años, finalmente se resumió en un escueto comunicado publicado en Rossiyskaya Gazeta, el periódico oficial del gobierno en él. Se atribuía el desastre a la explosión de un torpedo defectuoso o a fallos en el sistema de control de daños y a la falta de preparación de la tripulación para afrontar una situación de emergencia. Pero para muchos este informe no era más que una cortina de humo, un intento de desviar la atención de las verdaderas causas de la tragedia. La falta de transparencia del gobierno ruso, la negativa a hacer público, el informe completo solo alimentó las sospechas de que se estaba ocultando algo. Es difícil a día de hoy determinar con certeza qué fue lo que realmente ocurrió en el Kursk. Las pruebas son escasas, las versiones contradictorias, y el secretismo que rodeó a todo el caso sigue siendo una barrera para la verdad. Lo que sí sabemos es que 118 hombres perdieron la vida en las profundidades del mar de Barents, un recordatorio de la fragilidad de la vida, de los peligros que acechan en las profundidades y sobre todo de la importancia de la transparencia y la responsabilidad. La tragedia del Kursk nos deja una serie de preguntas que trascienden el ámbito militar, preguntas sobre la gestión de crisis, sobre la responsabilidad de los gobiernos ante sus ciudadanos y sobre el derecho a la verdad. Y mientras el Kursk descansa en el fondo del mar, su historia sigue resonando en nuestras mentes, una historia de misterio, de dolor y de búsqueda de respuestas que quizás nunca lleguemos a encontrar. El Kursk, más que un submarino, se ha convertido en todo un símbolo, ¿no? Un recordatorio de la fragilidad humana frente a la inmensidad del océano y de lo opacos que pueden ser los sistemas de poder. Totalmente, y su historia llena de sombras y de silencios nos invita a reflexionar sobre las lecciones que podemos extraer de esta tragedia. ¿Qué podemos aprender del Kursk? ¿Cómo podemos asegurarnos de que tragedias como esta no se repitan? Bueno, en primer lugar, yo creo que destaca la importancia de la transparencia y el secretismo del gobierno ruso, su negativa a aceptar ayuda internacional de inmediato y a revelar toda la información sobre el accidente solo amplificó el dolor y la desconfianza. Claro, la búsqueda de la verdad, por dolorosa que sea, es esencial para hacer justicia y para la memoria de las víctimas. Ocultar información, manipular la narrativa, solo agrava la herida y erosiona la confianza en las instituciones. También nos recuerda la importancia de invertir en tecnología de rescate y en preparación para este tipo de emergencias. Si la Marina rusa había contado con los medios adecuados y la capacidad de respuesta rápida, quizás se podrían haber salvado algunas vidas. Una inversión que en última instancia es una inversión en vidas humanas, y no solo en el ámbito militar, sino en cualquier sector donde la seguridad y la rapidez de respuesta sean cruciales. El Kursk en su silencio nos interpela, nos obliga a preguntarnos, ¿estamos preparados para afrontar una crisis de esta magnitud? ¿Hemos aprendido las lecciones necesarias para evitar que la historia se repita? Preguntas que resuenan con fuerza en un mundo cada vez más complejo e impredecible. El Kursk, más que un naufragio, es una advertencia.
Un recordatorio de la importancia de la responsabilidad, la transparencia y la búsqueda incansable de la verdad. Si te has quedado con ganas de profundizar, en este caso te recomiendo el libro A Time to Die, The Kursk Disaster, de Robert Moore. Una investigación exhaustiva que te sumergirá en las profundidades de esta tragedia y te permitirá sacar tus propias conclusiones. Exacto. Y así, con la imagen del Kursk reposando en el lecho marino, un gigante de acero vencido por la fatalidad, damos por finalizada esta inmersión en las profundidades del misterio. Esperamos que este viaje te haya hecho reflexionar sobre la importancia de la memoria, la verdad y la responsabilidad. Hasta la próxima.